Querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, miramos a ti por la invitación de tu palabra y esperamos todo de tu gracia y de tu misericordia. Te rogamos que tú puedas pasar a través de nosotros, del vaso de barro, que no te sea estorbo, y que tú puedas tú mismo, Señor, si lo deseas, hablarnos, escribir en nuestro ser tu palabra, porque cuando tú mismo escribes, lo que tú escribes es indeleble. Nosotros escribimos en la arena, pero tú prometiste que escribirías en nuestros corazones, que escribirías en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, que tú pondrías tu propio espíritu en nuestro espíritu y que tú nos harías andar en tus estatutos, en tus mandamientos, los cuales fueron cumplidos y magnificados en el Señor Jesús. Tú nos darías a tu propio Hijo por vida, y esto es algo que no podemos esperar de los hombres, pero que hoy sí esperamos de ti. Porque no tenemos nada que merecer, pero tú nos amaste con amor eterno, y aunque nos encontraste muertos en delitos y en pecados, tuviste misericordia de nosotros, y nos diste vida. Nos resucitaste con tu Hijo, nos sentaste con Él en los lugares celestiales y nos escondiste con Él en ti, Señor. Y esto lo hemos aprendido de tu palabra, lo creemos en la simplicidad, lo acogemos y pedimos que por tu Espíritu se realice plenamente en nosotros cada día hasta aquel día, cuando se realice plenamente. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a tener la Biblia abierta, estaremos con la ayuda del Señor mirando cuando fuere necesario algún pasaje. Inicialmente quisiera que, como ya muchos hermanos ya han leído la Biblia y muchos pasajes han sido mencionados en estos días, no solo los del campamento, sino en estos últimos días. Entonces yo pienso que vamos a poder ver un panorama que nos ayude. El Señor nos ayuda con la luz que viene de la vida del Señor y que viene del Espíritu del Señor, que viene también a su vez del Padre y del Hijo a nuestro favor como nuestro alimento y sustento. Entonces, vamos a retrotraernos un poco al libro del Génesis en los primeros capítulos. Ustedes pueden abrir si quieren, mirar. Yo voy a recordarles algo. Quisiera que cuando leamos
lo que el corazón de Dios dejó abierto en Génesis cuando decidió hacer al hombre, miremos cuál era el objetivo, vamos a decir, la esperanza de Dios, que no solo era, gracias a Dios que esa no pasa y tendrá seguro cumplimiento, porque a Dios nadie le puede frustrar sus propósitos. Observemos un poco al hombre que Dios quiso hacer y veamos el valor que tiene el hombre que Dios quiso hacer. Porque sabemos que hubo una caída y que por la caída el hombre llegó a ser una cosa diferente de lo que Dios planeó. Pero no debemos malentender eso. No porque el hombre haya caído, el propósito eterno de Dios con el hombre fue frustrado, no. El propósito de Dios con el hombre no fue frustrado. A Dios no le sorprendió la caída. Dios sabía que Satanás se atrevería a desafiarle de esa manera, pero Dios lo permitió. De manera que Dios no ha sido frustrado, aunque el hombre cayó y fue convertido en un esclavo del pecado y de la muerte. Pero Dios también tenía un plan igualmente eterno, porque cuando Dios dijo hagamos esto, Él sabía lo que ocurriría, las oposiciones que habría, la guerra que se desataría, pero Dios dijo hagamos. Dios dijo hagamos. Y si Dios dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu, hablando en plural, Elohim, dijo Elohim, hagamos. ¿Quién va a frustrar a Elohim? ¿Quién va a frustrar al Padre? ¿Quién va a frustrar al Hijo? ¿Quién va a frustrar al Espíritu Santo? Y además que ese hombre colectivo, corporativo, para contener y expresar a Dios y delegarle su señorío, ese hombre sería la esposa de su hijo, ese hombre colectivo. Porque el nuevo hombre es la iglesia gloriosa. Y por eso cuando Dios dijo hagamos, estaba hablando de un propósito que nunca será frustrado y que Dios lo cumplirá tal como lo dijo. Claro que tenemos que comprender lo que llegó a pasar antes, pero también tenemos que comprender que lo que pasó dio ocasión a otra cosa que también después pasó, que es la recuperación de lo perdido para mostrar el poder grande de Dios por encima del poder satánico. Así que Dios decidió hacer lo que dijo. En Génesis 1, en las primeras relaciones, allí de las relaciones de los cielos y la tierra, en el capítulo 1 de Génesis, desde el verso 1 hasta el capítulo 2, verso 4, primera parte. Esa es la primera tableta, las primeras relaciones o Toledot. Allí Dios dice eso, hagamos al hombre. No estaba hablando solo del primero y no estaba hablando solo de los varones. Cuando Dios hizo a ese hombre, lo hizo varón y mujer. Por lo tanto, Dios a los dos, al hombre y a la mujer, les llama Adán, como tú lo puedes comprobar si quieres, en el capítulo 5, en el verso 2, donde Dios hizo al hombre, varón y hembra, y les llamó a los dos Adán. Fue Adán después de la caída que le llamó Eva a Isha.
Isha es varón. Ish es varón. Sacar es otra palabra que aparece en el hebreo de donde viene Zacarías, o sea, varón de Yahvé. Sacar y Nekeva, así se llaman en el hebreo. Ish, Isha, Sacar y Nekeva. Pero esos dos, Ish e Isha, Sacar y Nekeva, los dos son Adán. Dios a los dos les llamó Adán, porque todo eso va reflejando lo que está en el corazón de Dios. Cuando dijo, hagamos al hombre, lo hizo varón y mujer. Vamos a comprobarlo porque me gustaría que ustedes lo comprobaran, porque no espero ni quisiera que ustedes se coman crudo lo que yo digo. Yo me siento con ustedes para seguir al Señor con ustedes. No quiero seguir a nadie más sino al Señor con ustedes. Entonces lo dice el verso 26 del primer capítulo del libro de Bereshit, o del principio, Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree el hombre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. El hombre, varón y hembra, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Esta es la obra de creación, formación, hechura y composición. Esos son los 4 verbos que Dios usa en relación a su obra inicial. Hay otra obra también que también está incluida en el hagamos, porque este hagamos apenas comenzó, recibió el asalto de Dios, el asalto contra Dios del enemigo. Pero Dios dijo hagamos, sabiendo que había enemigo, sabiendo perfectamente lo que haría, nada le sorprendería, porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Inclusive dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y Pablo
mirando en todo esto, dice allá en la epístola a los romanos, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su poder, soportó, eso que acabo de decir, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, pero también hizo vasos de misericordia. O sea que Dios ya sabía lo que iba a acontecer y lo soportó. Y entonces va, como dice Pablo, como dice el Espíritu Santo por Pablo, como prometió el Señor, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos guiaría en toda verdad, y por eso el mismo Dios incluyó las cartas de Pablo en el libro suyo, aprobando lo que el Espíritu enseñó a Pablo, y Pablo como enviado del Señor al que hay que recibir para recibir al Señor mismo y al que envía el Señor, el Padre, envió al Señor el Hijo y al Señor Espíritu, como dice en 2 Corintios. Entonces aquí vemos cómo lo que escribió Pablo nos viene también de Dios y es también el hablar de Dios. No estamos divinizando a Pablo, es Dios el que está dándole esa gloria de su palabra a la iglesia. Él dice que Él reservó la sabiduría divina para la iglesia, para mostrar por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Entonces ellos están atendiendo a la iglesia, porque Dios quiso reservar para la iglesia la multiforme sabiduría divina. No lo vas a encontrar en lo que no sea la iglesia. Solo en la iglesia está la claridad de Dios, está la luz de la vida divina, la luz que vino en Cristo y que por el Espíritu fue encendida en el Espíritu de la iglesia, la cual alumbra también los ojos de nuestro entendimiento, como habría aquí los de Pablo. Entonces dice, que si Dios queriendo, ahí vemos al Espíritu Santo enseñándonos esa voluntad de Dios, porque ¿quién conoce las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios que mora en Él? Así nadie conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre, y así también es con Dios. Pero el Espíritu de Dios le da a la iglesia del Espíritu conocer las cosas profundas de Dios. Y entonces Pablo dice, queriendo Dios, queriendo hacer notorio su poder. O sea que Dios quiere que lo conozcamos y quiere que lo conozcamos íntegramente, no parcialmente. Y aunque parece que ahí empezó por una palabra extraña que es ira, pero es por causa del poder y no toda ira es pecado. Por esa razón el apóstol Pablo decía que nos airemos, pero que no pequemos. Airaos, pero no pequéis. O sea que no toda ira es pecado, porque Pablo sabía de la ira de Dios y Dios no peca. Por lo tanto hay una ira que es santidad, que es celo de Dios, que es justa, que es una retribución justa y una resistencia justa a la miseria de las criaturas rebeldes. Entonces Él decidió mostrar su ira, la ira santa, la ira justa, la ira que incluso resiste nuestra monstruosidad, y gracias a Dios que la resiste. Así sea con el infierno, pero la resiste, le pone límites, porque Dios es santo. Y a veces no conocemos bien a Dios en ese aspecto, pero Él decidió también revelar su misericordia
pero también su ira, y con su misericordia y con su ira, su misericordia para salvar, para rescatar, para defender, para guardar, y también su ira, que es la aplicación de su justicia. En el caso de Dios, la ira es justicia, y sería terrible si Dios permitiera la injusticia de las criaturas unos contra otros y no la resistiera. Pero Dios muestra cómo es Él cuando resiste el mal nuestro. Él lo permitió, pero Él no lo provocó. Lo permitió para mostrar su poder y su ira y también su misericordia. O sea, para revelarse como Él es con todo el equilibrio de sus atributos. Porque a veces queremos conocer unos atributos preferidos, pero hay otros que no queremos conocer, pero que hemos de conocer todo. Porque Él decidió mostrar su poder. Y lo muestra en vasos de ira, a los cuales Dios le aplica justamente su ira. Así que cuando escuches eso de que Dios hizo vasos de ira y vasos de misericordia, no es una arbitrariedad de Dios, porque la manera como Él hace estos vasos es dándoles libertad, es ofreciéndoles lo mejor. Y ellos mismos, al rechazarlo, entonces tienen que encontrarse que el último es, la palabra última es la del Señor. La primera y la última palabra la tiene Dios. Y no podemos resistirla. Él dijo, hagamos esto. Y dice que es ese hombre colectivo lleno de Él, para canalizarlo y representarlo y reinar en nombre de Él y sojuzgar la tierra. El reino tiene que ver con sojuzgar, con poner en disciplina al rebelde, con justicia y con verdad, y que se sepa que realmente solo hay un solo Dios verdadero, revelado en su Hijo Jesucristo, como dice San Juan. Hay uno solo que tiene la última palabra, y Él quiere que sepamos esto porque es en la sabiduría y es en la inteligencia. La sabiduría es el temor, en el sentido de reverencia, el temor reverente de Dios. Y la sabiduría es apartarse del mal. Entonces Él temporalmente permitió a sus criaturas libertad, porque a Dios le gusta la libertad, y Él quiso hacer criaturas libres. Claro que los hombres mismos, después de la caída, vendieron su libertad y vendieron su capacidad, pero la redención vuelve a hacer al hombre libre, y la gracia vuelve a hacer al hombre libre, pero la gracia no va a quitar la responsabilidad, porque es que esas dos caras pertenecen a una misma moneda: libertad y responsabilidad. Por lo tanto, galardón y retribución. Galardón vamos a decirlo en el sentido positivo, y retribución vamos a decirlo en sentido negativo, aunque también se pudiera usar retribución en el sentido positivo y galardón en el negativo. Esas son convenciones, ¿verdad? Lo importante es entender el espíritu de la cosa, la esencia. Entonces ahí el Señor nos empieza a mostrar con qué clase de ser humano Él quiere tratar. Eso es muy importante, porque a veces tenemos una visión de Dios que todavía pertenece al período de penumbras. Penumbra no es oscuridad total,
Penumbra es un poquito de oscuridad y un poquito de luz. Oscuridad total, no vemos nada, pero en la penumbra alguna cosa se va viendo y todos nosotros, como dice la Escritura, el pueblo de Dios, sigue el camino de Cristo, que es la senda de los justos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces debemos comprender eso, que cada día el Señor se nos va revelando un poquito más. Día a poquito, no viene de golpe porque nos quedamos ciegos. Si usted está en la oscuridad total y alguien enciende una luz poderosa, te quedas ciego. Pablo se quedó casi ciego prácticamente. Después oró Ananías por él, pero siempre le quedó el recuerdito a Pablo y tenía que escribir con letra grande. Esa era la marca de sus cartas cuando él firmaba. Porque le quedó el recuerdo de la luz del Señor. Entonces el Señor hace salir el sol de a poquito. Y es sabio que nosotros sepamos eso para que no estemos fijos en paradigmas que son a veces infantiles y que tienen que ir madurando. Nuestros paradigmas tienen que ir madurando y estamos creciendo y proseguimos en seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y a veces nuestros paradigmas son infantiles, porque el ser humano pasa por esa etapa de niñez. Y entonces a veces las imágenes que nosotros tenemos de Dios son imágenes infantiles. Y entonces le atribuimos a Dios cosas que no conocemos bien al Señor hasta que Él mismo nos va sorprendiendo con su palabra. Que la palabra expresa lo que hay en su corazón. Dice que la boca habla lo que está en el corazón, así también Dios. Y por eso debemos poner mucha atención a lo que Dios dice. ¿Cuál es el ser humano que Él creó? ¿Y cuál es el ser humano que decidió salvar para que ese objetivo con ese ser humano que Él planeó que sea como su hijo, permanezca ese objetivo de Dios? Y entonces tenemos que ver cómo es su hijo, tenemos que detenernos y pedirle a Dios ojos para ver y oídos para oír y comprender la relación del Padre con el Hijo y comprenderla espiritualmente para que así también nosotros entendamos qué tipo de relación Él está madurándonos para obtener con Él. Nuestra relación tiene que llegar a ser una relación como la del Hijo con el Padre, pero lógicamente que el Hijo pues no nace adulto. En el caso de nosotros nacemos niños. Y también ahora, después de la caída, nacimos como una aberración. Heredamos la aberración que Satanás metió en Adán y en Eva. Pero eso era parte de lo que Dios usaría para mostrar su poder, tanto a favor de los caídos como en contra, de los homicidas, del homicida. Satanás es homicida desde el principio. Entonces Dios tiene otro destino para Satanás, sus ángeles y sus hijos. Y uno diferente para el hombre, ahora nuevo, en Cristo Jesús. Entonces podemos ver que hay un periodo del hombre, vamos a decirle neutral, porque Dios no le forzó al hombre su propósito, sino que se lo propuso. Porque el carácter de Dios es así. Dios no tiene un carácter de dictador, aunque Él sí es soberano, pero
Su soberanía Él la maneja según su carácter. Él tiene un carácter excelente. No hay como el carácter de Dios. Aunque es soberano, no usa su soberanía para oprimir. No usa su soberanía para disminuir. Al contrario, lo que Él quiere es realizar a sus criaturas. Y Él mismo es la realización de sus criaturas. Él mismo es la realización de cualquier tipo de criatura, desde la más pequeña pulguita hasta los seres humanos, que son ya la imagen y semejanza de Dios. Él es la saciedad de toda criatura. Cada criatura recibió en su ser algún bien de Dios. De Dios viene el bien de cada criatura, pero Él hizo criaturas y criaturas porque Él es soberano, hizo criaturas que disfrutarían parte de su bien en distintos niveles. Pero Él hizo una sola criatura, no solo un ser humano, sino, digamos, la naturaleza humana, con la máxima posibilidad. Ninguna otra criatura fue hecha con el objetivo con que fue hecha el ser humano, varón y mujer. El objetivo es el mismo. Cuando dijo, hagamos al hombre, ahí está varón y mujer igual, Adán completo, Isha, Sakar y Nekeva, Adán. Eso lo quiere Dios para todos los hombres, para todo ser humano, porque esos dos son uno, y fueron creados en dos sexos, no solamente para multiplicarse, sino se acabarían los sexos después de la resurrección, pero siguen siendo hijos y siguen siendo hijas, para mostrar ese misterio de Dios, que muestra el corazón de Dios. Dios quiere realizar a todas sus criaturas, y a cada una, vamos a decirlo en parábola, ustedes me van a entender la parábola, a cada una lo puso en su salsa, a cada criatura. ¿Me entienden ese dicho colombiano, no? Que estar en la salsa es estar en lo que a uno le gusta. Y Dios sabe qué es lo que nos realiza y nos satisface. Y Él nos quiere ennoblecer constantemente. Y Él es capaz de ennoblecernos. Entonces Dios nos creó para llenarlo todo. Y el Hijo ascendió para llenarlo todo y para que el Padre sea todo en todo. Que todas las cosas estén llenas de Dios. Que Dios sea el sustento, la realización de todo. El que ennoblece todo. Entonces Él se nos va revelando, así como la luz de la aurora va saliendo de a poco, y por eso es lógico que lo vamos entendiendo y también malentendiendo. Sobre todo, Satanás, que lo odia, le tiene envidia, rabia, es el rival. Dios no lo obligó a eso. Eso es lo que Él escogió, y eso que Él escogió es lo que Él tendrá. Y si nosotros somos unos locos, unos necios, de eso nos tendremos que saciar. Dios tenga misericordia y nos conceda dar la vuelta al pecado, darle la espalda a quien se la tenemos que dar y volver nuestro rostro y nuestro corazón al único que realmente nos ama con amor eterno y que es sabio y no necio. Dios recupere nuestra cordura, nos rescate de la locura para la cordura. La cordura es el temor de Dios y la inteligencia es apartarse del mal.
Eso es la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría. Entonces Dios está haciendo las cosas bien hechas, aunque el enemigo está bombardeándonos constantemente con sus mentiras, porque Él es el padre de la mentira, Él es homicida y es mentiroso, desde que se le ocurrió ponerse en el lugar de Dios, sacar a Dios del camino y sentarse en su lugar. Esa es la peor locura. Después que eso sucedió en el cielo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Imagínense, ¿qué pensarán ahora los que querían arrebatarle a Dios el reino? Que Dios mismo hasta se quitó, como dice el Padre, aparece en Daniel capítulo 7, aquella cabello blanco del Padre como un magistrado judicial. De ahí es de donde sacan los magistrados, se copian de Daniel 7 y Apocalipsis 1. Pero en Daniel aparece el anciano de días con aquella, digamos, cabellera de magistrado. Pero luego dice, agradó al Padre que fuera el Hijo, darle el juicio al Hijo. Y por eso cuando ahora llegamos a Apocalipsis 1, el que tiene la cabellera blanca de magistrado es el Hijo. Primero cuando Él asciende en Daniel 7, Él asciende al anciano de días, pero dice, el juicio le fue dado al Hijo. Y por eso el Hijo cuando aparece en Apocalipsis, ya después de haber ascendido, entonces ahora es el Hijo el que representa el juicio. Y nos lo dice el Hijo en la tierra, claramente Él nos enseña. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Ahora uno ve esto del Hijo, y si lo entendemos, después nos dice el Hijo, la gloria que me diste yo les he dado. Y nos dice, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y no solo al mundo, sino también a los ángeles. Y nos promete el Señor ascendido, resucitado, cuando le aparece a Juan, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué tipo de realización y de ennoblecimiento permanente tiene Dios para con el ser humano, para con los que le aman, cosas que no han subido en corazón de hombre, no se nos han ocurrido, ni las hemos visto ni oído. Dios las tiene preparadas para los que le aman. O sea, lo que el Señor tiene en su corazón ya desde antes de la caída, porque la caída ya fue prevista por Dios, y la redención y la recuperación del hombre para mostrar también su poder. A los que reciban a su Hijo serán vasos que reciben misericordia por el nombre de su Hijo. Y los que rechacen al Hijo, entonces recibirán algo bueno de Dios, porque su justicia también es buena. Y su corrección por medio de su poder también es bueno. Todo lo que Dios hace está bien, aunque pudiera parecer terrible, es bueno. Entonces tenemos que detenernos un poco en esa primera etapa del hombre neutral. El hombre, antes de tomar la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de independizarse de Dios, de abrirle el portal al enemigo de Dios que estaba escondido detrás de esa puerta, porque ya habla de la muerte.
que habla de guardar el jardín, y no eran las espinas, porque no había espinas. Dios sabía que el hombre recién creado era inocente, entonces no le habló cosas muy claras, sino, pero le dio las señales mínimas. Dios sabe cuál es la dosis que se le puede dar a los inocentes y cuál es la dosis que se le da a los que no son inocentes. Y Dios comenzó a mostrar de a poquito que existía algo raro en el universo, que el hombre no sabía porque era inocente. Pero empezó a oír que Dios se quedó callado cuando hizo en el segundo día los mares, que son llamados también de abismos, esas aguas donde de pronto aparece Abadón y Apolión, rey del abismo. ¿Y eso de dónde? ¿Y por qué tiene que reinar y sojuzgar? Porque bueno, reinar, pero sojuzgar es someter algo que no está sometido. Por eso hay que sojuzgarlo. Y el hombre, pues al principio quizá no entendía que parte de su misión pertenecía a una edificación en medio de la guerra. Pero el hombre no conocía bien la guerra. Pero Dios lo iba entrenando de a poquitito. Mire, ese árbol es mejor que no lo toques, porque el día que lo toques morirá. ¿Y qué es eso de mal? ¿Y qué es eso de morir? ¿Y por qué guardar? ¿Guardar de quién? ¿Por qué hay que guardar ciertas cosas? Porque Dios, en la inocencia del hombre, le iba enseñando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y lo iba introduciendo en una realidad terrible. Y el hombre era inocente, pero después Satanás le quitó la inocencia. Y por culpa del hombre, por responsabilidad del hombre, descubrió cosas terribles, hermano. Y existen cosas supremamente horripilantes que ojalá las ignoráramos siempre, que es mejor ni hablar de ellas, excepto cuando Dios nos tiene que advertir. Porque los niños son inocentes, no saben lo que perversos son capaces de hacerlos. Violarlos, descuartizarlos, comérselos. Eso sucede en la tierra por millones, cosas horribles que no quiero ni hablar. Y viene de esos que ahora son malditos. Yo no soy el que los maldigo, pero el Señor sí tiene que pronunciar esa palabra hacia algunas criaturas. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y esa es la justicia y la santidad de un Dios justo, santo, bueno, misericordioso, amoroso, que resiste nuestra locura y nuestra enfermedad. Pero Él quiso mostrar su poder y hacer notoria su ira y su poder. ¿Qué? Dice Pablo, repito, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, y ahí está mostrando su paciencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y cómo es que se preparan los vasos de ira? Recibiendo amor. Todos los días reciben la existencia, el sustento, la capacidad hasta para hacer el mal. Dios no los obliga, les dio todo para poder hacer la voluntad de Dios y no quieren. Entonces Dios les puso un límite. Hay un límite en el tiempo y un límite en la habitación. Hay un límite en nuestros sentidos, un límite en nuestro entendimiento que Dios sabe hasta dónde lo pone. Pero llega la hora en que dice, bueno, ya tuviste el tiempo necesario y ya escogiste
y escogiste y no escuchaste mi amonestación, no escuchaste mis advertencias. Ahora voy a mostrarte quién eres y qué tendrás por tu propia culpa. Y ahí es cuando viene la conciencia. La conciencia que uno no puede seguir ocultando. Hay gente que no pone atención a su conciencia. Yo pienso que la parte peor del infierno, y voy a contar un caso de un hermano querido, que un hermano que está aquí presente lo conoce, que eran amigos desde su juventud, creían en el Señor, esos 3 amigos, pero uno de ellos se comenzó a apartar y se le advertía, y era después de haber creído en el Señor. Y de pronto, por causa de sus fechorías, en su momento de apartarse del Señor, le dispararon y lo mataron. Quizá tuvo un tiempo de agonía entre la vida y la muerte. Era alguien que había andado en el Señor y ese fue así. Pero después un hermano del grupo de amigos tuvo la oportunidad de visitar el paraíso y encontrarse a su viejo hermano amigo en el paraíso. Y le decía a aquel amigo, en medio del paraíso, todo era bueno lo que se le había dado y estaba en el paraíso, pero no soportaba su conciencia. No soportaba su conciencia. Chico, como este escritor famoso de Rusia llamado Fedor Dostoyevsky escribió un libro famoso, una novela famosa llamada Crimen y Castigo. Preparó el crimen de manera que nadie pudiera descubrirlo. Y realmente nadie pudo descubrir ese crimen. Y el hombre permanecía en su impunidad. Pero lo que nunca lo dejó impune fue su propia conciencia. Su propia conciencia. Mire lo que Dios le preguntó a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Será que hay alguien que puede esconderse también de Dios que Dios no lo encuentre? Dios no le preguntó a Adán ¿dónde estás? Para saber Dios dónde estaba Adán. Dios sabía dónde se había metido Adán. El que no sabía en qué se había metido, ese era Adán. Y hay gente que no sabe en qué se está metiendo. Y el Señor tiene que preguntarnos, ¿dónde estás? O sea, ¿en qué te metiste? Gracias a Dios que, como dice también la palabra del Señor, mejor es perro vivo que león muerto. Mientras esté vivo el perrito, se puede arrepentir. El león muerto ya se murió, el tiempo ya se le acabó. Entonces, hermanos, hay que comprender la clase de ser humano que Dios creó, con la cual quiere Dios conducir a ese hombre a su plena realización, que no puede ser distinta a Dios mismo. Dios se nos da Él mismo para hacer nuestra vida por medio de su Hijo y de su Espíritu. Pero darle las espaldas a Él es terrible. Por eso Pedro, en la segunda de Pedro, epístola en el capítulo 2, y resumiendo con sus palabras lo que narra el libro de Enoc, que también cita a Judas,
Y cuando tú sabes lo que dice, entiendes a qué se refiere Pedro en el capítulo 2. Se refiere a lo que está narrado en el libro de Enoc, porque el mismo Judas hace citación de lo que los apóstoles enseñaron. Y dice San Pedro, si ustedes lo quieren leer con sus ojos, algo que resume lo que dice el libro de Enoc, así como también Judas resume algún pasaje, ni siquiera lo resume, lo cita textualmente del libro de los vigilantes, lo cita en su epístola. Vamos entonces allí a Pedro. Vamos a Pedro. Y dice así en la segunda de Pedro, capítulo 2. Porque ya está diciendo algo que aconteció. ¿Y esto cómo supo él que aconteció? Porque está escrito en el libro de Enoc. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto que resume en este versículo, Pedro lo dice no con más detalles. Él cuenta que aquellos Nefilín le pidieron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. Y cuenta ese testimonio que refiere Pedro acá, que no se presentó ante Dios porque él tuvo esa oportunidad de ser arrebatado, ir y volver y aparecer, ir y venir. Y dice que Dios le recordó para qué los había hecho a ellos, cómo ellos no necesitaban tomar mujeres, ellos pasaban de generación en generación y estaban en esa situación gloriosa de Dios, pero ellos que conocieron la gloria de Dios, amaron más el, entre comillas, premio de su maldad, y se concertaron bajo anatema en el monte del anatema, que eso es lo que quiere decir Hermón, el monte de Hermón, la palabra HRM en el hebreo de Hermón significa anatema, donde los ángeles caídos, los Nefilín, se juramentaron bajo anatema a cumplir ese destino. Y le dieron las espaldas a Dios, al cielo, al bien, a su misión excelente, y escogieron la tierra. Por lo tanto, ahora Dios les dice, como en el Salmo, yo dije, dioses sois, Elohim con minúscula, pero como hombres moriréis. Amaron más la tierra y quedaron sepultados bajo la tierra, en el Tártaro. Y eso lo explica bien el libro de Enoc, y eso resume Pedro. Y si no perdonó a los ángeles, cuando volvió Enoc a los Nefilín que le pidieron que intercediera, les trajo estas razones de Dios, que yo estoy resumiendo rápidamente, y que Pedro está citando el resumen en la Biblia. Entonces, hermano, es muy serio cruzar la última línea, donde ya no hay retorno. Mientras haya retorno, podemos retornar. Por eso les decía, mejor es perro vivo, dice Eclesiastés, que león muerto. Cuando muere el león, ya se muere. Mientras el perro está vivo, puede arrepentirse. Pero hay casos donde Dios le llama a ciertos pecados, pecados de muerte, por los cuales Dios
enseña a Jeremías, a Juan y a nosotros a no orar ya más en esos casos. Jeremías, no ores más por este pueblo, porque ellos ya tomaron su decisión muchas veces, ya cruzaron la línea del retorno. Y también por eso dice Juan, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Como en el caso de estos ángeles que le pidieron a Enoc y Dios ya decidió su juicio. Entonces también para con los hombres, ya gracias a la muerte de Cristo, que no murió por los ángeles, pero sí por los hombres, porque ellos aparecieron en la gloria y la desecharon. Pero nosotros nacimos aquí en la tierra, de la tierra, y solo el primero y la primera conocieron el jardín, pero no habían comido del árbol de la vida, ni conocían la vida ni la gloria, pero conocían el Edén. Pero nosotros ya nacimos fuera del Edén. Entonces Dios nos tuvo misericordia. Entonces Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, llevar la muerte nuestra. Por lo tanto, el pecado de muerte hoy en el Nuevo Testamento no lleva a una muerte eterna, sino a la primera muerte, pero todavía no a la segunda definitiva, aunque sí existe el daño temporal de la gehenna, como dice Jesús en las bienaventuranzas, al pueblo de Dios, en el Sermón del Monte. Pero dice, hasta que pague el último cuadrante, es distinto a eternidad. Pero hasta que pague, hasta que se haga consciente. Porque es que, hermano, nosotros pensamos que mientras estemos tranquilos acá, nos sabe el susto cuando llegue la luz de la gloria. Pues por eso es mejor ser avergonzados acá y reprendidos acá, ahora, para arrepentirnos de corazón sincero y reparar sinceramente lo máximo que podamos el mal que hayamos hecho. Porque Dios es justo, Dios nos perdona, pero nos pide reparar. Entonces, ¿qué es la muerte? El pecado de muerte ya en el Nuevo Testamento. Dice, 1 Corintios 11, que algunos comieron juicio al participar de la cena del Señor indignamente, y por eso les viene enfermedad. No porque la sangre de Dios no perdonó nuestros pecados en el sentido eterno, pero no va a permitir que nuestro carácter siga siendo fraudulento, tramposo y pensar que va a salir inmune de sus pecados. Tenemos un Padre que es Padre y por ser Padre nos corrige como buen Padre. Y si no basta este mundo, en el otro mundo continuará la corrección hasta que se haga justicia. Gracias a Dios que el Señor llegó al juicio definitivo, pero no va a llevarse la disciplina paternal, que es distinto al juicio eterno. Disciplina paternal es corrección para no ser condenados. A veces somos debilitados, enfermados, y a veces dormimos la primera muerte. Y dice, porque somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Entonces, el castigo paternal no es lo mismo que la condenación eterna, porque somos hijos.
Pero ahora no pensemos que porque nos perdona los pecados y nos libra de la consecuencia eterna, no vamos a necesitar alguna pelita, como decimos aquí en Colombia, algunos fuetazos, alguna corrección. Somos castigados por el Señor para no ser condenados. No piense que Dios no castiga a los salvos. Dios juzgará a sus santos y dará a cada uno conforme haya hecho, según lo que haya hecho, mientras estaba en vida. Y estas cosas nosotros necesitamos conocerlas. Necesitamos conocer el plan de Dios original y cuál es el tipo de relación que Él va a tener eternamente con los seres humanos salvos. Y luego la caída que pasó en nuestra condición, y luego la redención, como hay un perdón definitivo, pero también hay una recuperación de nuestra hombridad original, de nuestra responsabilidad. Y la gracia va a sostener nuestra responsabilidad, pero no va a hacerse responsable. ¿Me entiende? Hacer a la persona responsable es una cosa. Delante de ti he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Yo no quiero que mueran, no quiero que ninguno perezca. Quiero que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos por su responsabilidad. Yo no quiero que ninguno perezca, mas muchos llenarán los infiernos por su propia responsabilidad. Nadie estará en el infierno por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, y estará en el infierno justamente. Dios no hará injusticia en el infierno. Cada condenado tiene muy bien escrita su chapa. ¿Por qué fue sentenciado a eso? Y eso hay que saberlo, hermanos. Hay que ver cómo es el plan con el hombre, cómo el hombre fue afectado y cómo el hombre es salvado, no solo del juicio eterno, sino salvado de la condición caída que recibió de su herencia humana, haber nacido de Adán y Eva fuera del paraíso y después de la caída de ellos, y heredar una condición caída y la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne. El Señor también es capaz no solo de juzgar, sino de tener misericordia y de salvar, mostrar, si Dios queriendo mostrar por una parte su ira y por otra parte su poder. Manifestó su poder en su salvación, en los vasos preparados para misericordia. ¿Quiénes? Los que recibirían a su Hijo. Dios no necesita esperar para saberlo. Dios sabe quiénes recibirían a su Hijo. Entonces dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. Y dice, electos en Cristo. Nadie es elegido en base a su justicia propia. Nadie es elegido en base a algún mérito. Porque si del mérito se tratara, lo que merecemos es la muerte. Pero si hay salvos, es porque Dios sabía que cuando les presentara a Cristo, iban a recibirlo. Ahora, ¿por qué algunos no lo reciben? No es porque Dios no les ayudó. Les ruego que me acompañen aquí en la carta de Pablo a Tito para que vean unas palabras aquí del Espíritu Santo por mano de Pablo. Vamos ahí a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres. ¿Y por qué no todos son salvos? Y es que aquí venimos a este asunto tan importante que recién ha vuelto a salir a la luz en los últimos pocos siglos, como ya había luz en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento fue leído con más luz en estos últimos siglos, donde se hace una diferencia clara entre el espíritu humano y el alma humana. Hermanos, la gracia de Dios llega hasta nuestro espíritu y toca la puerta a nuestra alma. En Hebreos dice que aquellos que apostataron habían sido iluminados y habían recibido hasta milagros. Habían tenido un testimonio en el Espíritu, pero Dios no decidió por ellos, porque eso de la llamada gracia irresistible es de los cánones de Dort, pero no del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que Dios quiere que todos sean salvos. Y si lo quiere y lo puede, ¿por qué no todos son salvos? Dios los puede salvar. Dios quiere salvarlos y puede salvarlos. Pero ¿por qué no son salvos? Por culpa de ellos. Jesús dijo así claramente: yo quise, pero vosotros no quisisteis. Y esa es la condenación, que la luz vino. Y el Espíritu de Dios toca el espíritu del hombre, pero le dio al alma del hombre la decisión y la clase de relación que Dios quiere tener con el hombre es con la decisión del hombre. Y el hombre ahora caído, su decisión no le da el cuero para el propósito. Pero en la gracia de Dios, en Cristo, ya todo el hombre fue hecho perfecto. Y Dios quiere, como dice a los Colosenses, presentar perfecto, pero en Cristo, a todo hombre. Pero todo hombre tiene que responder de su decisión. Y para que esa decisión pueda darse, la gracia de Dios, la gracia capacita para la decisión, pero no toma la decisión en lugar del hombre. Dios da el querer y el hacer, pero en nosotros, contando con nosotros en la integridad de nuestro ser y funciones. Así que si alguna persona no quiere obedecer al Espíritu Santo, lo resiste al Espíritu Santo. Los cánones de Dort dicen de la gracia irresistible, pero el Nuevo Testamento dice: vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, y quieren echarle la culpa a Dios. Y el Espíritu Santo se deja resistir y se contrista, insiste hasta que los tiene que soltar. No vayas, Balaán, no vayas, no te doy permiso. Pero él quiere ir, y quiere esto, y quiere esto, y quiere esto. Entonces el Señor le dice: ve pues. Pero eso no quiere decir que Dios le dio permiso, sino que lo soltó a sí mismo. Y estaba tan ciego Balaán que el ángel se le oponía, como se nos opone muchas veces en nuestra vida, y nosotros pensamos: pero ¿por qué se me rompió el carro? ¿Por qué se me cayó el florero? ¿Por qué me partí la pierna? ¿Por qué me quitaron el sueldo? Y no entendemos que es el ángel queriendo que no pasemos, porque si pasamos, morimos antes de recibir el premio de Balac. Morimos. Si hubieras pasado, hubieras muerto si la mula no te hubiera hablado. Un vidente más ciego que un burro.
Y hermano, así somos nosotros. No entendemos qué es lo que nos pasa. ¿Quién es que nos resiste? ¿Sabe quién nos resiste? La pura misericordia de Dios nos resiste. Porque si pasamos y nos agarra el ángel, morimos. Y por eso la burra tiene que hacer milagros. O sea, Dios tiene que hacer más sabia una burra para que uno entienda lo loco que uno es. Y no nos damos cuenta y pensamos que la culpa es de allá, la culpa es de la suegra, del presidente, bueno, de la esposa, del marido, ese borrachín. Y no nos damos cuenta que a ese borrachín en buena parte lo hicimos nosotros mismos a veces. O ya lo habían hecho otro y no nos importó lo que sí nos tenía que haber importado. Entonces, hermanos, hay que comprender ese asunto de la colaboración con la gracia de Dios. El nuevo hombre puede colaborar con la gracia de Dios. Y el viejo hombre, aunque el viejo hombre está caído y merece la muerte, el Señor nos encontró muertos y nos habló. Y viene la hora, dice el Señor, y es ahora, en la primera venida de Cristo, en la primera, que los muertos, ahora es ahora, dice el Señor, desde la primera, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando dice oirán, es porque de verdad esa voz llegará a ellos. Pero luego dice, y los que la oyeron, o sea, en el segundo sentido de recibirla, los que la oyeren, los muertos oirán la voz, y los que la oyeren. Si dice que los muertos lo oirán, quiere decir que hubo un testimonio, hubo una palabra, hubo un ofrecimiento, pero los que la oyeren son los que creyeron. Por eso recibir y creer es lo mismo, según dice la Escritura, a los que la recibieron, esto es, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces, la hora vino cuando Cristo vino y le dio fe a todos. Es que algunos se olvidan, por favor, acompáñenme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 31, porque es que si el traductor es muy hipercalvinista, como algunos tratan de traducir de una manera diferente a lo que dice el griego, así que les invito a comprobar lo que les estoy diciendo en su Biblia en griego. Los que no la tienen, júntese con los que tienen y revisen a ver si es verdad lo que les digo. Como la palabra pistin en muchos otros versos sí fue traducida fe. ¿Y por qué aquí la misma palabra no la quieren traducir como fe? Mire lo que dice allí el 17:31 de Hechos. Aquí es Pablo hablando. Por cuanto Dios, pongo el Dios del 30 en el 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que es Cristo, a quien designó dando pistin, que en cualquier otro lado hasta los hipercalvinistas traducen de fe. Y acá no quisieron traducir de fe, tradujeron de crédito, como para negar que Dios les haya dado fe y que fueron ellos los que la rechazaron, y no que Dios no se la dio, sino que hicieron afrenta al Espíritu de gracia, no quisieron creer. Entonces dice acá, dando fe, Dios dando fe a todos. ¿Y cómo Dios le da fe a todos? Levantando a Jesucristo de entre los muertos. Cuando Dios resucitó a Jesucristo ante testigos, le estaba dando fe a todos.
de que ese era el Hijo de Dios y que Dios había recibido su sacrificio y por eso lo resucitó. Y esa es la manera de dar fe a todos. No es de todos la fe, no porque Dios no le dio fe a todos, sino porque no todos la quisieron recibir. Prefirieron no creer. Si algunos le quieren echar a culpa a Dios, es que Dios no me dio fe. ¿Cómo que no? Aquí dice que le dio fe a todos. Y en Tito leímos que la salvación fue manifestada, la gracia de Dios para salvación a todos los hombres. Y que Dios quiere que todos sean salvos y puede salvarlos. No se le ha cortado el brazo y si no se salvan, no es por culpa de Dios. Y no es solo del diablo la culpa, sino de los que le siguieron al diablo. Yo quise, pero tú no quisiste. Por eso, porque tú no quisiste. Puse delante de ti la vida y la muerte, pero no escogiste la vida, escogiste la muerte. Y esto tenemos que tenerlo claro, hermanos, porque ¿saben qué? De aquí a poco, porque la venida del Señor está cerca, por eso digo a poco, no digo ni a de hora, ni nunca he dicho. Pero sí está cerca, eso sí digo, el verano está cerca. Cuando Él venga establecerá el milenio y la iglesia va a juzgar. Primero ella va a ser juzgada, pero después que venga el Señor, ella va a reinar con Cristo. Los que recibieron facultad de juzgar reinarán con Cristo en el milenio. Y claro que el sistema del milenio no es el republicano de Montesquieu, donde hay tres poderes que saben hacer sus maniobras, dizque para ser justos, y realmente uno se compra al otro, el otro compra al uno, pura paz. Como Maquiavelo le demostró a Montesquieu en la novela de un escritor francés, donde dice que se encontró Montesquieu del siglo XIX con Maquiavelo del siglo del Renacimiento, y se pusieron a conversar en el infierno Maquiavelo y Montesquieu le decía, no, es que tenemos que, para proteger la república, dividir los poderes, para que éste no tenga tanto poder como el otro, sino que se equilibren mutuamente. Y Maquiavelo le contestó cómo podía corromper todos los tres. Y así se llama esa novela, diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, pero en el reino eterno, el legislador, el ejecutivo y el juez es el mismo Señor. Él es el legislador, Él es el ejecutivo y Él es el juez. Y nosotros también seremos reyes que tendremos facultad de juzgar. Y también de Jerusalén saldrá la ley por toda la tierra. Y nosotros seremos los que enseñaremos y los que juzgaremos y los que reinaremos. Así que el reino de los cielos no será una república, sino un reino. Un reino. Porque es Dios el que es todo esto. Y se lo delegó al Hijo, y por el Espíritu nos lo delega a nosotros, y nos lo delega desde ahora para enseñar a las naciones lo que es justo. La iglesia sí tiene que dar testimonio, lo reciban o no, como dice el Señor, al menos sabrán que hubo profeta en Israel. Hay que decir lo que está incorrecto y decir lo que es lo correcto. Y hay que ayudar a decirle lo que se debe hacer en la medida que lo aprendamos de Dios. Porque Dios no quiere solamente llevarnos para el cielo. Dios quiere que seamos buenos ciudadanos en la tierra. Y nos enseña cómo vivir la vida civil en la tierra en este tiempo. Porque, hermanos, pongan atención. Aquí en esta primera parte, cuando Dios hizo al hombre, le dio instrucciones al hombre de lo que es la vida humana.
Y aunque el hombre cayó, esas instrucciones son justas. Y si somos redimidos, debemos ser buenos ciudadanos y no solamente santos para el cielo. Tenemos que ser santos en la tierra, hacer negocios santos, tratar bien la tierra, arte santo, política santo, administración santa, comercio santo, no solo en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene un capítulo inicial que es la vida de la iglesia. Juan anunció dentro de todos los capítulos del reino de Dios, que es de eternidad a eternidad, anunció que el reino de los cielos estaba cerca cuando llegara el Mesías. Y el Mesías estableció que el reino estaba ya entre ellos. Y nos enseñó los misterios del reino de los cielos, los cuales una buena parte pertenece a la iglesia. Por ejemplo, lo que el hermano mencionó de la levadura, del fermento, para fermentar toda la masa, para que seamos una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Ese pan se le llama el pan de la proposición. La proposición no es la propiciación, la proposición es la propuesta de vida. La debe demostrar la iglesia. La iglesia está llamada no solo a irse para el cielo, sino a vivir en la tierra como ese pan de la proposición. Hitler tuvo su respuesta, Mao tuvo la suya, capitalismo tiene la suya y muchos sistemas tienen lo suyo, pero Dios tiene su proposición. El reino de los cielos durante la era de la iglesia es una parte del reino de los cielos, la vida de la iglesia. Después sigue con la segunda venida y con el tribunal de Cristo y con el milenio. Y desde Juan el Bautista hasta terminar el milenio se nos enseña el reino de los cielos, incluida la historia de la iglesia. El ser humano que Dios creó y las facilidades que le dio y las funciones que tiene en su alma. El problema no es la existencia del alma. El problema es la incapacidad del alma de vencer por sí sola la ley del pecado, que es más fuerte que la ley de la mente. Que el querer, yo quiero el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces el alma está vendida al poder del pecado. Pero la ley del espíritu de vida en la era de la iglesia primero y después también, la ley del espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte que domina el alma y liberta al alma de esa ley por una ley más poderosa que es la ley del espíritu. Y eso es para la vida de la iglesia, para el hombre vivir como Dios planeó que vive en la tierra antes de irse para la gloria. Y nosotros queremos dejarle este pobre mundo al diablo cuando el Señor nos envía al mundo a sacarle gente. Y claro que esa gente no es para que viva como comunista o como capitalista mientras esté en la tierra, sino como cristiano y como cuerpo, como iglesia, como pan de la proposición. La propuesta de Dios es la vida de Cristo en la iglesia, que abarca el arte, abarca la agricultura, abarca todos los deberes humanos que Dios le entregó al hombre antes de la caída para con la tierra. Esos siguen siendo los mismos deberes. Y cuando somos redimidos, la redención afecta a nuestro comercio, nuestra manera de comerciar, nuestra manera de hacer el arte, nuestra manera de vivir en familia, nuestra manera de vivir en el mundo. No somos del mundo. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino.
Y ese reino por ahora es gozo, justicia, paz en el Espíritu Santo. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pues que a veces pensamos que Dios no quiere contar con nuestra responsabilidad. Y nos olvidamos que nos ha dado gracia, nos ha crucificado con su Hijo y nos manda en la palabra, Romanos 6, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, y presentarnos como vivos de entre los muertos, y presentar nuestros miembros como instrumento de justicia. Ese es el Nuevo Testamento también. Y a veces pensamos que la gracia es solamente para que no nos vamos al infierno, pero la gracia es para que seamos ciudadanos del reino mientras estamos en la tierra. Que seamos dignos, tenidos por dignos de la herencia del reino, recibiendo la facultad de juzgar aquí, porque los que reinarán allá son los que se facultan para juzgar acá. Pero si no somos capaces de juzgar rectamente las cosas de este mundo, ¿cómo vamos a estar capacitados para el mundo venidero? Aquí tenemos que aprender a ser estimados como quienes son estimados para juzgar las cosas de este mundo, porque vamos a juzgar al mundo y aún a los ángeles, pero hasta de los nefilines nos da miedo leer. Dice, hermano, ¿de dónde sacó esas cosas? De la Biblia, hermanos, de la Biblia. Entonces hay que hacer diferencia. El hombre caído no es el plan de Dios. El hombre redimido es redimido para que el propósito original se cumpla, para que sea recuperado lo que fue robado, lo que fue vendido. En la redención es recuperado. La capacidad por la gracia de hacer la voluntad de Dios. Eso es posible para el nuevo hombre. El nuevo hombre sí puede colaborar con Dios. No estoy hablando que el viejo pueda. Estoy hablando del nuevo. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen con vosotros, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Para amar a Dios y para amarnos a nosotros mismos en virtud del nuevo nacimiento, en virtud de Cristo resucitado, ascendido, en virtud del Espíritu Santo. Porque eso de calvinismo era para la caída, pero cristianismo es para la recuperación, la redención, como dice la Escritura. Amén. Lo que habla de la redención es la recuperación. Tenemos que recuperar lo que fue vendido al poder del pecado. ¿Cómo lo vamos a recuperar? En la fe activa, que dice, esto me dio Dios y lo considero cierto y cuento con ello. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que por gracia nos da el cumplimiento y magnificación de la ley en Cristo para ser efectivo en nuestra vida cotidiana por el Espíritu. Cristo no solo es nuestra vida, Cristo es también nuestro vivir. Así está escrito en Filipenses. La vida es Él,
pero la aplicación de la vida de Él a nuestra vida cotidiana de este mundo, a la vida de los negocios, del trabajo, de la familia, del arte, etcétera, etcétera, de la agricultura y hasta de la política. Porque si puede ser un médico cristiano, ¿por qué no puede ser un concejal cristiano? ¿Acaso Erasto no era el tesorero de la ciudad de Corinto? El ministro de Hacienda Municipal de Corinto era un obrero compañero de Pablo llamado Erasto. No estoy diciendo que se metan en política, lo que le estoy diciendo es que lo que es normal de la vida humana, lo que es un deber dado por Dios al hombre, se debe vivir en virtud de Cristo y del Espíritu. Y la palabra no nos enseña solo cómo irnos al cielo, sino cómo dar testimonio en la tierra, en cualquier rincón, en cualquier desafío. No estoy diciendo que se meta con el mundo para salvar el mundo usted. El que salve es el Señor. Pero Dios quiere que en el mundo seamos luminares. Que la iglesia sea una ciudad edificada en un monte y que el mundo que no puede ver lo que hay dentro del tabernáculo, sí puede ver las columnas de lino alrededor, que se refiere a las obras justas de los santos. Y no solo de cada santo, sino de los santos en equipo. Los santos en equipo. Podemos dejarle algunas migajas al mundo como testimonio. El que salva el mundo es Cristo. Él amó al mundo de tal manera que envió al Hijo para que el que cree en el Hijo no se pierda. Pero el hombre fue creado con funciones generales para vivir en la tierra, que incluyen incluso la agricultura, edificar, administrar, sojuzgar la tierra. Y eso no ha dejado de ser obligación del hombre, mantener sus familias, sus hijos, apoyar la sociedad, apoyar el gobierno correcto. Y si tenemos que votar no, y no vender el voto, sino votar. Algunos dicen, no, pero ¿para qué voy a votar? Para que el diablo no tenga una puerta abierta. Si le decimos 20,000, no queremos esta ley, no va a ser ley. Ideología de género y otro montón de cosas. Pero pensamos que eso es del mundo. Sí, es del mundo. Dios nos envió al mundo, no para seguir al mundo, ni vamos a transformar el mundo. Dios lo va a quemar. Pero mientras llega la hora de quemarlo, saquemos lo más que podamos del mundo. Personas, saquemos del mundo personas. Nosotros estamos crucificados al mundo. El mundo no puede contar con nosotros para las cosas de él. El nazismo quiso usar a la cristiandad. El comunismo quiso usar a la cristiandad. El capitalismo quiso usar a la cristiandad. Solo Cristo quiso salvar al mundo. Y nosotros venimos en nombre de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que no se pierda. Y si no se pierde, va a vivir una vida de salvado, una vida de un salvo. No puede estar en el statu quo de la costumbre y de los paradigmas del mundo. Nuestros paradigmas son Cristo, para ser ante el mundo una ciudad que no se puede esconder, una cortina de buenas obras, donde los hombres ven vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre. Esas son las cortinas de lino, las buenas obras de los santos, no para ser salvos, sino porque somos salvos. No se puede vivir una vida solo individualista, sino una vida de iglesia. Como iglesia, porque la Biblia nos dice, y termino con esto, no solo cómo irnos al cielo,
sino como mientras tanto caminar en la tierra, no solo individualmente, sino como iglesia, para que en todo adornemos la doctrina de nuestro Señor Jesús. Gracias, hermanos, por causa de la hora. Voy a parar aquí. Agradecemos a todos los que han trabajado en la cocina, en la preparación, viniendo, llevando, trayendo, preparando el pan de la noche anterior para que podamos desayunar. Hay mucho que tenemos que agradecerle a muchos hermanos y ellos lo han hecho con todo cariño, pero igual yo presento esta gratitud a todos los que han estado sirviendo al Señor y a los santos en lo grande y en lo pequeño. Que el Señor les recompense y que Dios nos haga un pan de proposición, una propuesta de Dios.